Buenas tardes de nuevo a todos los asistentes. Muchas gracias por conectaros y encontrar un momento en vuestra jornada para participar en este webinario. Buenos días a todos los que os conectáis desde Latinoamérica. Eh, Bien, vamos a empezar en breves instantes este webinario sobre despliegue ágil de gestión de proyectos. Antes de nada me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Jaime Capitel, soy el encargado de gestionar la estrategia de contenidos en ITM Platform. Hoy voy a ser el moderador de esta sesión. Podéis en cualquier momento enviarnos preguntas si tenéis algún problema técnico también por el chat y os ayudaré en la medida de lo posible. Y también me guardaré las preguntas más interesantes para la ronda de preguntas y respuestas después de la presentación. Quien presenta hoy el webinario es Daniel Piret, nuestro CEO, que tiene una característica muy interesante y es que combina un perfil técnico muy potente. Él es ingeniero superior de sistemas de información, con experiencia como CEO en grupos multinacionales, con un perfil de gestor empresarial y como CEO de ITM Platform en concreto, pues ha supervisado el despliegue precisamente de metodologías y procesos de gestión de proyectos en centenares de organizaciones. Y es precisamente a partir de esa experiencia que se nos planteaba la oportunidad de compartir con vosotros qué hemos aprendido a partir de esos procesos y de esas situaciones, qué aspectos están correlacionados con el éxito o con el fracaso de precisamente ir más allá de la gestión de los proyectos como una responsabilidad de una persona en concreto de la organización para que se convierta en el know-how de la entidad, ¿verdad? Cuáles son los agentes para que este cambio pueda tener lugar y otros aspectos como si es necesaria o no es necesaria una oficina de dirección de proyectos, son parte de lo que repasaremos durante esta sesión. Bien, como os decía, tenemos experiencia en implantar la organización, la gestión de proyectos en centenares de organizaciones, ¿no? Lo importante que os queremos transmitir es que existe una sinergia entre el reto de implementar estas metodologías a escala organizativa y la adopción de una herramienta como ITM Platform. Y es importante que tengáis en cuenta que ITM Platform, frente a otros competidores y otros gigantes, como por ejemplo Primavera, etcétera, tiene la gran ventaja característica de que de la sencillez en la adopción, de que se puede empezar a trabajar desde el primer momento, desde el momento de realizar la compra. No vais a necesitar contratar cientos de horas de consultores, sino que el acceso a todas las prestaciones de gestión de proyectos y de seguimiento de portafolio estarán al alcance de vuestras manos. Y todo y además por un precio que, si nos conocéis de antes, lo sabéis, es muy competitivo y es solamente una fracción de lo que solicitan nuestros competidores. Además, a los participantes en el webinario os ofrecemos el uso y el acceso a una plantilla que tenemos dentro de ITM Platform, con la cual podéis, digamos, tomar todo el conocimiento de este webinario y empezar a gestionarlo vosotros mismos desde vuestro entorno. Os lo voy a enseñar rápidamente para que veáis en qué consiste. Y efectivamente, este es el proyecto ágil con los varios tipos de tareas que podéis, en el momento en que empecéis a gestionarlas, moverlas de columna en curso, podéis hacer que podéis navegar por las distintas secciones y tener visibilidad realmente sobre todos los componentes, ¿no? de este proceso complejo de gestión del cambio. Esto os da una gran visibilidad. Bien, pues
Antes de pasar a dar la palabra a Daniel, solamente quiero pasar una pequeña encuesta para que veamos un poco, para que Daniel sepa cuál es vuestra madurez en cuanto a la gestión de proyectos y pueda adaptarse un poco a vuestras necesidades. Vamos a dejar algunos segundos para que respondáis. Eh, Como veis, tenéis varias opciones, desde no tenemos orientación a proyectos hasta la utilización de herramientas un poco rudimentarias como Excel, Email, Project, a la adopción de metodologías, pero que realmente no ayudan mucho, y a grados de madurez razonable o al llanero solitario, que es la opción más entretenida. Vamos a ver ya los resultados. Voy a dejar 5 segundos más para que votéis. Bien, ya hay más de un 54% de votos, así que voy a cerrar y vamos a ver en qué situación os encontráis. Pues bien, como podéis ver, la gran mayoría manejáis proyectos, sabéis lo que es un proyecto, que ya es un paso importante, y tenéis la ambición de gestionarlos de una forma profesional, pero estáis utilizando herramientas ligeramente rudimentarias o mejorables, ¿no? En la que nosotros realmente incluimos Project por una serie de cuestiones de las que os vais a dar cuenta a lo largo del webinario. A continuación están quienes tienen metodologías, pero estas no les ayudan demasiado. Y finalmente, una buena parte, el 23%, tenéis un grado de madurez razonable. Esperamos que para todos vosotros haya eh, elementos interesantes. Voy a dar la voz ahora a Daniel para que empiece a contaros. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Y mi mayor simpatía a ese 18% que son el llanero solitario de la gestión de proyectos, con los que me siento muy identificado, ¿no? Porque en las organizaciones es tan frecuente que haya alguien que entienda perfectamente cuál es el beneficio de la gestión de proyectos para las organizaciones y sus negocios y, bueno, pues al final se convierte en un llanero solitario porque es difícil de comunicar. Hoy vamos a ver cómo abordar todo esto. Si hacemos un poco un análisis de lo que estamos viendo aquí, o por lo menos el mío, pues es que creo que tenemos una audiencia que se representa bastante bien el mundo en general, ¿no? Porque la mayor parte de las organizaciones que nos encontramos están en ese, pues sí, tenemos proyectos, tenemos el Excel, Mail, Project, muchos han adquirido una herramienta pero no la utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Que quizás sería ese 32%. Y dice, bueno, pues lo tenemos, pero la verdad es que eso no ayuda demasiado. Esto puede no ser ni culpa de la herramienta ni culpa de la metodología, sino quizá en la forma en la que la organización ha asimilado lo que significa gestión de proyectos. Así que, pues nada, vamos a seguir. Creo que yo puedo hacer clic en algún sitio para hacerme con el poder. Pues parece que no. Dadme un segundito. Entre tanto, por favor, si podéis en el chat decir si se me escucha bien. Ya, yo creo que ya tengo aquí el control. ¿Me escucháis bien y va todo razonable? Vamos a ver lo que contestáis. Vale, súper, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, digamos, hemos dividido este webinario en secciones, el primero de las cuales pues es el diseño de la organización. Como veréis, en realidad no tenemos, lo único que estamos dando son ideas de sentido común y que todos pues más o menos conocemos. Lo que hemos intentado hacer es unificarlas y recogerlas de alguna manera ordenadas, si queréis. Entonces, como veis, pues aquí arriba pone organización, estamos en esta sección. Iremos después a ver la de gestión del cambio, es decir, cómo hacemos posible que estos cambios organizativos sucedan realmente. Luego haremos algo de configuración, no necesariamente de ITM Platform, aunque sí lo vamos a ver en ITM Platform, pero es verdad que aquellos que siguen usando Excel y Project, etcétera, viene bien porque es muy práctico. Uno puede al final decir, bueno, pues estas son las cosas que hay que tocar, sea donde sea, ¿no? ¿Veis aquí en el panel
de la derecha que hemos tratado de decir, bueno, ¿a qué grado de madurez pertenece esto? ¿No? Entonces puede ser un grado general, un grado medio, un grado muy maduro. Y como primer punto de la organización, pues os proponemos que se decida qué se unifica y qué se centraliza. En este sentido, quiero haceros ver que nosotros no estamos intentando sentar cátedra en esto. Y vais a ver a lo largo, simplemente os damos algunas ideas para que las valoréis. En algunas cosas tenemos una opinión y en otras procuramos no tenerla. Entonces, ¿qué se unifica y qué se centraliza? Vaya, pues cuando uno quiere montar gestión por proyectos, pues si cada departamento, cada jefe de proyecto o cada individuo va a su aire, pues es posible que sea más difícil gestionar proyectos de una forma unificada que si no. Uh, y quizá el primer paso es decir, bueno, vale, pues cuáles son aquellas cosas que se unifican y centralizan. Y todo depende mucho de la naturaleza de la organización. Así que todo lo que voy a decir, por favor, tratar de proyectarlo sobre vuestra realidad, no tomarlo como dogma. ¿No? Uh, Bueno, pues entonces, digamos que estos quizás sean unos cuantos puntos que a nosotros nos parecen interesantes y por eso lo hemos introducido en la plantilla de gestión de proyecto ágil de cambio que habéis visto, que os ha enseñado antes Jaime. Que por cierto, si no habéis entendido bien qué significa eso de una plantilla, significa que si ya tenéis ITM Platform o si abrís un trial, un periodo de prueba de ITM Platform, que lo podéis hacer gratis desde la web, nos lo pedís e inyectamos, digamos, esa plantilla en vuestro entorno, de manera que ya podríais materializarlo como proyecto. ¿Vale? Bueno, pues estos 4 que veis aquí están dentro de la plantilla. Entonces, bueno, pues se nos ocurre que, mira, pues una de las primeras cosas que debes de unificar es bueno, por lo menos debes de decidir si unificas, es la terminología. Cuando pones a gente, digamos, junta de distintos países y hablan idiomas distintos, pues es muy difícil que lleguen a nada, ¿no? Pero al final, pues todos se ponen un poco de acuerdo y utilizan el lenguaje de signos, si quieres, ¿no? Bueno, pues ya hay una terminología, ya hay un lenguaje y ya sabemos todos que va bien, significa exactamente esto y esto otro. Y no tiene un significado distinto en la cabeza de cada uno, ¿no? Todo esto es con los proyectos, con los seguimientos, con los riesgos, con la documentación, con absolutamente todo. Um, es tan amplio que lógicamente tenéis que ponerle un coto y aquí entra vuestro sentido común, ¿no? Los siguientes son los criterios de seguimiento y esto, aunque os parezca mentira, cuando uno dice, oye, ¿cómo va el proyecto este? O la tarea, pues uno dice, pues va al 50%. Jo, pues ya te están dando un número y parece que es muy preciso. Bueno, pues no os hacéis una idea de la diferencia de criterio que hay en un 50%. ¿50% de qué? Del tiempo que ha pasado, de las horas consumidas, de la rayita del Gantt se pone justo en el centro, de el entregable, dice, has entregado el 50% de los entregables en volumen, en número. Es decir, es muy importante que todos tengamos una idea igual, porque la naturaleza al final de las personas hace que aquellos que hacen, que digamos que entregan sobre las expectativas, es muy distinto que aquellos que entregan bajo expectativas. Esto hay que unificarlo. Por lo menos tenéis que pensar en si se unifica o no. Por supuesto, la gestión de recursos, y esta es una de las grandes ventajas que tiene la gestión de proyectos unificada o centralizada en una empresa, ¿no? Y es, bueno, si todos los recursos, entendiéndose recursos por las personas que participan en los proyectos, bueno, las personas pueden ser no personas también, pueden ser máquinas, pero entendamos esto ahora mismo como personas, si hay un proyecto asignado a una persona, entonces no hay ningún problema, porque cada uno pues estará en su proyecto y listo. Pero esto sucede cada vez menos y normalmente los recursos se intercambian entre proyectos. Bueno, pues si hay una gestión unificada de recursos, es vital saberlo al principio y diseñarla bien y de la forma más sencilla posible. Os recomendamos que no es algo en sí mismo, pero sí es un soporte y es todos los reportes o los informes de los que me escuchen desde España, eh, pues conviene que tengan todos un mismo formato. Y lo del formato no es ninguna tontería porque al final lo que te hace es que te obliga a hablar un poquito de nuevo, otra vez, un mismo idioma, ¿no?
Otros aspectos que podéis decidir si se unifican y centralizan, hay más, pero yo en realidad creo que estos quizás sean los básicos y la verdad es que me gustaría que en el chat escribierais todas aquellas ideas que tenéis. Oye, no, pues yo creo que esto también es muy importante o esto otro no lo es, ¿no? Es decir, que aportéis de manera que después podamos enriquecer un poco esto y no se convierta en un monólogo. Bueno, pues ahí tenéis otros tres que decíamos, bueno, pues quizá los criterios de aprobación, ¿no? Pues mira, todos los proyectos que duren menos de un mes y medio, cuesten menos de $10.000 e impliquen menos de tres personas, me lo estoy inventando, bueno, pues no necesitan una aprobación más que del director de área, ¿no? Bueno, todas estas cosas es bueno tenerlas normalmente con un solo criterio, ¿no? Porque si no, aparece luego, pues, las vivezas, ¿no? Que decimos, bueno, pues quizá por aquí lo puedo aprobar y por allí no, ¿no? Las tarifas de los proveedores, los costes estándar, si los tenéis, de nuevo los formatos de documentos, bueno, son aspectos que conviene decidir si se unifican o no. Una regla que aquí, desde luego, os invito a que apliquéis siempre, en esto al menos, es primero el qué y luego el cómo. Tenemos una tendencia, o me he encontrado en muchas organizaciones, que ya, pero ¿cómo vamos a unificar los criterios de seguimiento si los de producción nunca nos escuchan? Bueno, primero decidamos qué es lo que hay que centralizar o unificar y después veamos cómo sorteamos todos aquellos obstáculos que nos impiden llegar al objetivo. Pero no pongáis primero los cómo delante porque normalmente suelen ser limitantes, rara vez son lo contrario, ¿no? Um, perfecto. Luego sobre en organización he puesto esto, que a lo mejor quizá no está demasiado bien, pero como no tenía otra sección, pues aquí va. Es decir, bueno, pues utilizamos metodologías ágiles o predictivas o utilizamos ambas, ¿no? Bueno, esto que seguramente muchos lo tengan muy mascado, hay otros que seguramente no tanto y nos encontramos una gran confusión. Por eso me parecía importante hacer un breve inciso en esto. Entonces, tenemos algún webinario sobre metodologías ágiles y predictivas de cómo conviven y cómo hacerlas que unas estén junto a la otra. De hecho, podéis escribir en el chat si os interesa ese webinario, podemos organizarlo porque es muy interesante, ¿no? Dicho lo cual, metodologías ágiles normalmente manejan muy bien aquellos proyectos en los que hay una incertidumbre porque nunca lo has hecho antes normalmente, ¿no? Es decir, bueno, pues, oye, tenemos que desarrollar un prototipo de un sistema que nunca hemos hecho o tenemos que satisfacer un determinado servicio de atención al cliente cuando nunca antes hemos atendido clientes de este tipo. Bueno, pues normalmente una metodología ágil pues funciona muy bien en este contexto. Eh, lo que os quiero decir es que no hay una mejor que otra, ¿no? Entonces hay que decidir en qué momento una puede ser mejor para un determinado tipo de proyectos o determinado tipo de organizaciones, ¿no? Luego, la metodología predictiva, como su palabra indica, pues dice maneja muy bien la certidumbre. Es decir, oye, pues estas son cosas que ya hemos hecho muchas veces, estamos habituados, sabemos que esta casa se va a construir primero poniendo los cimientos y después se ponen las paredes y después se pone el tejado, porque siempre se hace así. O es un proyecto de desarrollo de software, pero sabemos perfectamente que hay una fase de diseño, sabemos perfectamente que hay una fase de ejecución y además sabemos razonablemente bien porque se parece mucho a los que hemos hecho antes. Ahí una metodología predictiva normalmente aporta más beneficios, ¿no? Aunque también pueden estar, dejadme que le vuelva a dar clic, se me está revelando aquí. Bueno, eh, pueden estar conviviendo. Perdona, le hemos dado muchas veces. Podemos, aquí, vale, vamos a dejarlo ahí. Um, una cosa importante es que ambas deben de seguirse y medirse por igual. Cuidado, eh, nos encontramos muchas veces, incluso profesionales de la gestión de proyectos, que dicen, hombre, es mejor ágil, ¿no? Claro, algo ágil es mejor que algo que no sea ágil. Y confundimos esto de agile o metodología ágil con que es que sea mejor que lo predictivo. No, no lo es. Y además, no lo es necesariamente. Y además, ambas deben de seguirse y medirse por igual. No tomemos la anarquía, o por lo menos os invito a que penséis en no tomar, digamos, una gestión anárquica de proyectos solo porque sean ágiles. Estos hay que medirlos incluso mucho más, porque daos cuenta que si
la cosa es no predictiva y además no estás midiendo los resultados y además no tienes restricciones tanto de capacidad de trabajo como de tiempo, es decir, los sprints o los work in progress, eh, bueno, pues eso va a ser al final un fracaso de proyecto con toda seguridad, porque si no hay control y además no hay mecanismos de agrupación pues, o de predicción, pues uno se puede encontrar con que tiene un verdadero problema, ¿no? Es verdad que ambas dinámicas son muy diferentes y que requieren project managers que se sepan adaptar. Nos encontramos muchas personas que se encuentran más confortables gestionando un tipo de proyectos que otros, ¿no? Es una clave que sepáis identificar cuáles son los project managers más adecuados para cada una de las gestiones, ¿no? Y esto para nosotros, de hecho, es un hecho diferencial en términos de producto. Ambas pueden y deberían de coexistir en un solo portfolio, por cosas que hemos visto antes, porque hay criterios unificados o gestiones unificadas, como por ejemplo la gestión de los recursos, que deben de coexistir. Oye, al final una organización puede tener proyectos de innovación que no ha hecho nunca, que tengan una metodología ágil como mejor soporte, otros predictivos, pero tenemos un solo presupuesto y tenemos una sola fuente de ingresos, que son los clientes, y tenemos, digamos, unos recursos que son limitados y que además tienen una sola gestión, no dos, ¿no? En ese sentido, de nuevo, os invito un poco a pensar o a reflexionar o a buscar o a asistir a webinarios donde se hable de cómo deben de coexistir los proyectos ágiles y predictivos. Vale, creo que voy a pedir ayuda para el tema del ratoncito porque todo lo que queráis de gestión de proyectos, pero no sé manejar ni un ratón. Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son las competencias del Project Manager que tenéis que tener en cuenta a nuestro criterio. Esto corresponde ya quizá a nivel medio, como estáis viendo aquí. Y básicamente lo único que quiero hacer con esto es invitaros a reflexionar sobre ellos. O sea, ¿qué tiene que hacer un Project Manager fuera del contexto técnico del proyecto? No nos olvidemos que un proyecto al final tiene una componente técnica, ya sea de programación, sea de construcción, sea de ingeniería, sea de financiero, sea de lo que sea, pues hay que saber del contenido técnico. Bueno, pues además de y esto que acabo de decir seguramente más de uno me lo pueda discutir, porque existe el debate sobre si un jefe de proyecto tiene que saber solo de gestión de proyectos y no de su contenido, o tiene que saber más del contenido o tiene que saber de ambos, ¿no? Hay quien dice que no se puede ser bueno en esas dos cosas distintas. Y bueno, a lo mejor podríamos tomarlo como punto de debate en algún momento. Si tuviera aquí el panel de preguntas, os las haría ahora. Bueno, pues cosas que debe de haber, competencias que podríamos valorar en un Project Manager. Hombre, pues os sugerimos que lógicamente el seguimiento del avance, que tengáis en cuenta en el diseño de una organización orientada a proyectos, si el seguimiento económico es competencia del Project Manager, sin tener ni idea, y claro, dependerá de las organizaciones, yo os diría que encontramos un mayor factor de éxito cuantas más competencias se le otorguen al Project Manager y la definitiva es la gestión económica. Hay organizaciones que prefieren no otorgar la gestión económica y solo la técnica, ¿no? Bueno, eso ya depende un poco de cada organización, ¿no? De la misma manera, hablamos de compras, hablamos de ingresos. Hay proyectos que generan ingresos, no solo son fuentes de gasto, sino que ese proyecto, pues a lo mejor es para un cliente y ese cliente resulta que nos paga por entregables, ¿no? La gestión de riesgos, sin duda. Eh, a mí me gusta mucho esto de que la gestión de un proyecto en realidad es la gestión de sus riesgos. Y si lo llevas un poco más allá, la función directiva también podría ser vista como la función de los riesgos de la organización. Un buen directivo es alguien que sabe ver los riesgos porque sabe ver más allá del día de hoy, ¿no? Y está puesta en cuarto lugar, pero yo la verdad es que tengo tentaciones de subir mucho esto de los riesgos hacia arriba, ¿no? Las comunicaciones del proyecto, algo clave. Y algo clave en el sentido de que oye, pues ¿cómo lo comunicamos en el proyecto? Bueno, pues mira, pues tenemos estos formatos, estos informes, estos reportes. Claro, pero eso es la comunicación formal, amigos. Diría yo que yo qué sé, me voy a inventar el número, pero pondríamos el 80% de la comunicación efectiva y válida de un proyecto es la informal. Y un project manager tiene que ser capaz de dotar de elementos de comunicación, canales de comunicación a todos los miembros del equipo. Y además ser capaz de hacer que el proyecto comunique bien a sus stakeholders, ¿no? Es decir, a quienes les han encargado, a todos aquellos que se ven afectados. Y no solo, insisto, en lo formal, que para esto uno se lee
el manual de pues el PMBOK o cualquier otro de estos y bueno, ya tienes un poco un marco, ¿no? No, prestadle mucha atención, por favor, a la comunicación informal y fomentadla, pero fomentadla de una forma ordenada. Luego quizá veamos un poquito de esto. Y, por supuesto, de la asignación de recursos, ¿no? Si tenéis un pool de recursos centralizado, pues el Project Manager tendrá que colaborar con la PMO o con la unidad de gestión de recursos. Y esto, para aquellos que tengan un nivel de madurez mayor, pues saben que normalmente es fuente de problemas porque el Project Manager pues quiere a este gestor de base de datos, ¿no? Quiere a Alejandra, no quiere a Fernando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabe perfectamente que Alejandra le va a sacar el trabajo mucho antes que Fernando. Bueno, pues estas son cosas que tenéis que tener relativamente claras antes de comenzar o cuando comenzáis a implantar gestión de proyectos en las organizaciones de una forma razonablemente ágil. Bueno, esto es la gran pregunta de que nos hacen muchos clientes. Oye, pero a mí me hace falta realmente una PMO. Pues la respuesta es depende. Y ese depende, pues ya sé que nunca satisface, pero por lo menos os vamos a dar algunas claves de qué depende, ¿no? Y a partir de ahí tenéis que responderlas. Eh, Hay un punto, digamos, que quizá sería lo primero es, oye, pero ¿qué grado de madurez tiene tu organización? ¿No? Y uno podría pensar, y además con razón, hombre, pues si es muy madura, hace falta, o sea, podemos poner una PMO porque es capaz de ordenar el resto de la organización, porque ya sabe lo que son los proyectos, y sencillamente la PMO es como un director de orquesta que sabe que todos sus miembros, digamos, van a tocar como el director de orquesta dice. Eso requiere un nivel de madurez alto. Pero hay quien puede decir también, hombre, si hay un nivel de madurez muy bajo, no puedes dejar esto descentralizado y que haya una anarquía. Entonces está muy bien que haya una PMO porque son aquellos que ordenan un poco el caos que hay dentro de la organización, que creo que es el siguiente punto, ¿no? En este sentido yo creo que tenéis que ser pues tenéis que ser inteligentes y mirar vuestra organización como solo vosotros lo sabéis hacer y no valen recetas desde el exterior, ¿no? Um, Os vamos a dar ahora, o por lo menos os voy a dar algunas otras claves que creo que sí os pueden ayudar y entonces estas dos pues cobran algo más de sentido, ¿no? La complejidad organizativa, esto digamos que viene un poco de la mano, mira, voy a mostrar los demás porque si no, al final creo que ya está. Entonces, la complejidad organizativa, la naturaleza del negocio y la interdependencia de proyectos tienen mucho que ver. Es decir, si yo tengo un negocio que se dedica a fabricar casas, las casas las hago en secuencia, es decir, hago primero una, luego otra, y esto es algo que he hecho toda la vida. Pues la naturaleza del negocio me invita a tener una PMO porque son proyectos. La complejidad organizativa parece muy sencilla o baja, porque desde luego tengo los recursos que van de un sitio, van a otro, una vez hayan acabado. Es decir, no tengo demasiadas, si quieres, ¿no? En este sentido, pues tendría, digamos, dos pesos distintos, ¿no? Si la complejidad es alta, parece que una PMO viene bien, porque me ayuda a organizar. Lo que no hay ninguna duda es de si hay una fuerte interdependencia de proyectos en términos de recursos, en recursos, cuando digo recursos, pueden ser recursos económicos o recursos de cualquier otro tipo. Interdependencia de personas, interdependencia de entregables, es decir, que unos proyectos afectan a otros. Sobre todo, interdependencia de clientes o interdependencia de proveedores, entonces una PMO puede ser muy aconsejable. Es decir, si vuestros proyectos son islas, pero tenéis muchas, tenéis un auténtico archipiélago ahí, hombre, pues uno puede pensar si le hace falta tener una oficina de proyecto para manejar todo ese conjunto de islitas. Pero si estas islas están conectadas entre sí, entonces yo creo que sí es muy bueno considerar la posibilidad de tener una oficina de proyectos, que puede ir desde una persona a, perdonad, de una persona a varias. Eso ya depende un poco. Tenemos por ahí también, creo que es un cierto manual de cómo dimensionar una PMO si algún día os interesa. Y por supuesto, los jefes de proyecto. Depende del tipo de jefes de proyectos, prácticamente es lo mismo de antes. Es decir, si los jefes de proyecto están muy habituados a trabajar solos, tienen proyectos autónomos, etcétera, pues os hace falta quizá algo menos. Las dos siguientes hablan de estrategia y dicen, mira, si los proyectos tienen mucho que ver con la estrategia de la empresa, entonces
una oficina de proyectos es casi indispensable, porque son aquellos que garantizan que hay un alineamiento estratégico entre los proyectos y la organización y su estrategia hacia dónde va. Una PMO, como pone ahí, ofrece un foco estratégico que de otra manera es muy difícil de alcanzar y se tiene que distribuir la función de garantizar que hay alineamiento estratégico entre, digamos, el equipo directivo. Y esto no suele ser buena idea. No suele ser buena idea, porque normalmente uno se da cuenta de que está desalineado generalmente cuando el director general dice muy enfadado o enfadada, no estamos yendo por donde queremos ir. Y estos habéis gastado una auténtica fortuna y estamos absolutamente desalineados, ¿no? Y es una pena, porque si tú ya sabes a priori que la estrategia y los proyectos tienen que estar vinculados, entonces te hace falta una PMO. Y es la PMO que va a levantar el dedo de forma predictiva, digamos, no reactiva. Bueno, no sé si estáis haciendo preguntas por ahí en el chat y si no, de nuevo os invito a que las hagáis y estéis insistiendo o criticando lo que digo, sobre todo, porque eso yo creo que nos va a ayudar mucho. No, luego. Las vemos al final, eso sí. O sea, es decir, podéis hacer todos los comentarios que queráis, pero los vemos al final. Solo por un respeto, a mí me gustaría mucho más que fuera interactivo, pero creo que tenemos que respetar los tiempos. Entonces, luego lo que pasa es que, digamos, responderemos a las preguntas o entraremos en el debate hasta donde podamos en términos de tiempo, ¿no? A partir de aquí creo que voy a ir un poquito más rápido, excepto en algún tema de gestión del cambio. Metodologías y marcos metodológicos, creo que está todo dicho. Eh, Existe una cierta estandarización de procesos que viene de la mano de la experiencia de las organizaciones que en el pasado y en otros lugares del mundo se han ya, digamos, pegado con ello y entonces hay unos modelos existentes. Mirad, mi única recomendación en todo esto es los modelos y los marcos metodológicos, metodologías, etcétera, no son una receta universal. No podéis tomar el PMBOK y aplicarlo a vuestra organización tal cual, el PMBOK o una metodología derivada del PMBOK. Sabéis que el PMBOK en sí o el PMI es un marco metodológico, no una metodología. Aquí los puristas hacen una frontera que yo creo que es bastante oportuna. Lo que es verdad es que creo que no os deberíais de dejar tampoco secuestrar por esto, ¿no? Es decir, está muy bien seguirlos, está muy bien que las personas se certifiquen como PMPs o Prince2 o IPMA o en fin, lo que vosotros queráis, porque les hace entrar mucho más en la cultura y les hace ver que hay posibilidades. Pero no hay que aplicarlas a pies juntillas, porque si no, uno entra en una parálisis que al final la metodología lo es todo y el proyecto queda absolutamente atrás, ¿no? Espero que se me haya entendido. O sea, no quiero en absoluto decir que no hacen falta, todo lo contrario, yo creo que son absolutamente imprescindibles. Es más, ITM Platform se inspira fuertemente, por todos los que los conozcáis, en las 4 metodologías principales, 4 o 5 metodologías principales que hay, ¿no? De manera que esto lo tenemos muy en cuenta. Ahora, bueno, si me admitís un consejo, pues que no os secuestre. Si alguno tiene una experiencia sobre esto, pues estaría muy bien también que la comentara, ¿no? Bueno, esto que más que prácticas, mejores prácticas, pues son prácticas estándar, ¿no? Yo creo que eso, si lo veis así, pues puede estar bien. Bueno, pues todo esto está muy bien, o no, dependiendo un poco de la opinión que tengáis sobre lo que acabamos de contar, uh, pero también es verdad que hay que ponerlo en marcha. Este webinario se llama Despliegue Ágil de Gestión de Proyectos, lo que quiere decir que en organizaciones, lo que quiere decir que, bueno, pues vamos a daros algunos consejos de aquello que hemos visto que funciona mejor en algunas organizaciones, en nuestra experiencia, pero claro, hay que ponerlo en marcha y eso requiere un cambio y ese cambio es la clave del éxito. No penséis en que se puede hacer todo lo anterior sin una buena gestión del cambio. De hecho, si no tenéis bien planificado esto, yo de vosotros me cuidaría mucho a la hora de embarcarme en ningún despliegue en general, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de gestión de proyectos más, porque afecta a toda la organización, digamos, ¿no? Al final uno quiere que se dirija por proyectos, al final, ¿no? Bueno, pues dicho esto, lo que creemos es que cuando uno se embarca en ello, pues lo que tiene que hacer es
lo primero que exista un impulsor. O sea, tiene que haber alguien que verdaderamente pues, le pegue al dedito este y haga que todas las demás fichas caigan, ¿no? Ese alguien no lo impersonalicemos, sino, es decir, en términos organizativos, tiene que venir de la dirección. Tiene que venir de la dirección porque es la única forma en la que el cambio va a tener, digamos, una fuerza suficiente como para mover. Recordemos que la gestión del cambio hace falta, o sea, si tú agarras y empujas un vehículo ligero con unas ruedas perfectísimas y con un rozamiento cero, tú lo tocas y el vehículo se empieza a caminar y no hay ninguna resistencia. Pues no te hace falta ningún impulsor. Bueno, no va a ser así. Vais a impulsar un camión con el freno de mano echado cuesta arriba. Es decir, hay una resistencia enorme. Y el que tiene que estar impulsando esto, pues tiene que ser poco menos que Hulk. Para que sea el Hulk de la organización, tiene que ser la dirección, ¿no? Esto es, a mi modo de ver, determinante a la hora del éxito, ¿no? Y además, tiene que tener un líder. El líder no necesariamente tiene que ser de la dirección, pero tiene que ser designado y totalmente apoyado por esta. Lo que nos encontramos muy frecuentemente es que alguien dice, bueno, pues vamos a montar una oficina de proyectos, el director de la oficina de proyectos es el que es el líder y además tiene el impulso de la dirección o el apoyo de la dirección, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien. Um, bueno, esto ya os lo he dicho, si no contáis con ellos, yo no me metería, ¿no? Simplemente es esto y vuelvo a insistir en que logréis el apoyo de la dirección, que no necesariamente tiene que venir de la dirección, uno puede convencer, ¿no? Es decir, mire, pues las ventajas que puede tener la gestión por proyectos en esta organización son estas, estas, estas. Bueno, pues una vez convencido, entonces ayúdame, ¿no? En la gestión del cambio, nosotros os recomendamos que haya, le llamamos un efecto pinza, que es como un ejercicio desde arriba, ¿no? Acabamos de hablar de la dirección, pues vamos a hablar de ello, y luego uno desde abajo. Y vamos a ver que uno es más impositivo que otro, este tiene más bien, este tiene que ver con el poder y el siguiente que vamos a ver tiene que ver con la autoridad, que son dos cosas muy distintas. Y combinadas, seguramente, pues uno consiga ese efecto pinza que hace que verdaderamente el cambio se produzca, ¿no? Cuando estamos hablando de top-down, eh, esto es como el líder, ¿no? El mandamás de la organización que dice, amigos míos, esto es obligatorio, ¿no? Lo que hemos visto antes, hemos estandarizado terminología, hemos estandarizado los reportes de seguimiento. Esto es obligatorio. Nadie puede salirse de aquí. Es que es como si uno de repente toma la decisión dentro de la organización de poner, imaginaos que estamos hablando de ladrillos, por poner algo muy sencillo, pues uno decide poner los ladrillos en vertical en lugar de horizontal. ¿Por qué? Pues porque es que soy un obrero muy creativo. Dice, sí, sí, eres muy creativo, pero se nos va a hundir la casa. Es obligatorio ponerlos en horizontal. Esto tiene que suceder. Um, Inspirado en esto, pues tiene que haber modelos de control. Es decir, es obligatorio y además tomo el control de esta manera. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con organizaciones en las que el director general se siente el primer día y dice, amigos míos, todo esto es obligatorio, la gestión de proyectos es muy importante y a partir de ahora el señor de la PMO va a tener mucho que decir? Y luego no tiene un control, se levanta, se va de su silla y hasta el año que viene no vuelve a aparecer. Mal, mal porque en realidad lo que necesita es tomarle el pulso un poco a esto, ¿no? Os recomendamos fuertemente que todos los seguimientos pues, se hagan por reportes. ¿Por qué? Pues porque se han reflexionado bien antes, como hemos visto, se han estandarizado y se ha pensado en ellos, básicamente, ¿no? Entonces estamos hablando de riesgos, de la documentación, los presupuestos, el avance. Todo esto tiene que estar, digamos, bien ordenado. La recomendación que os damos es que no haya ninguna reunión de seguimiento sin que haya una información previamente acordada, que sea homogénea y que se haya registrado en el sistema, que cualquiera pueda ir a verla en cualquier momento. O sea, esto de, oye, ¿qué tal van las cosas por el pasillo? Bien, bien, no, todo va estupendo. No, nunca más, ¿no? E ir a reuniones o juntas en las que cada uno va a dar su impresión de cómo van las cosas. No, pues yo creo que esto va, pues hombre, pues no va mal, ¿no? Bueno, nos falta pues esta persona que está de baja de paternidad o lo que sea. Y bueno, pues ya lo recuperaremos. No. Si hacéis, es decir, si
la dirección o el liderazgo permite que esto suceda, pues es un punto más hacia abajo y un punto menos hacia el éxito, digamos, ¿no? En nuestra experiencia esto es importante, pero siempre hay que combinarlo con lo que hemos llamado en la parte 2, el bottom-up o la parte, digamos, de autoridad más que de poder, ¿no? Y entonces, a ver, convencer a la organización de los beneficios de la gestión por proyectos es casi la clave de todo. En realidad, todos los que hayáis dado clase, tengáis hijos o tengáis, digamos, de alguna manera alguna ascendencia sobre alguien, sabéis que funciona mucho mejor y os hacen mucho más caso cuando les has convencido de que eso es lo bueno. O sea, todo lo anterior, uno ya puede ser muy director general y dar muchos puñetazos en la mesa, que no sirve de absolutamente nada si la gente está en contra. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de convencerles y abrirles los ojos a los beneficios que tiene la gestión por proyectos. Y esto no es ninguna tarea fácil, o sea, requiere mucha mano izquierda, requiere mucha capacitación, esto es fundamental. Y la capacitación es buena no solo por la capacitación en sí o la formación, si estamos en España, es sobre todo porque, o sea, no es quizá tanto los conocimientos que le vas a transmitir, que está muy bien, sino como hay un efecto de tiempo secuestrado en esto, si quieres, ¿no? Y es, hombre, si he invertido una semana yendo todas las mañanas a que me hablen de la gestión de proyectos, al final quieres que esa inversión de tu tiempo sea rentable y vas a poner de tu parte después de esa semana de capacitación para que las cosas salgan adelante, solo porque es que ya has hecho una buena inversión, ¿no? Y la organización también. Um, Quizá estas dos están muy relacionadas y es la escucha activa y la realidad. Hemos visto la parte de organización y, francamente, este es el efecto consultor, digamos, ¿no? Llega un consultor de fuera, muy estirado, con una corbata roja y una camisa blanca. Ahí se sienta y mira durante 3 días, 3 semanas, 3 meses o 3 años la organización. Y luego senta cátedra y dice, pues así hay que hacer las cosas. Te deja 500 hojas encima de la mesa y dice, bueno, pues así hay que hacerlo. Y bueno, pues con su buena voluntad, la organización dice, pues vamos a intentarlo. Y luego resulta que es que eso no se adapta en nada a la realidad. Uno no tiene ni idea de los procesos que hay, los procesos reales que hay en la organización, por muy jefe que sea. Y cuanto más jefe eres, menos los conoces. Por tanto, os invito a que todo esto, digamos, todo ese proceso tenga una escucha muy fuerte y además tenga como objetivo pegarse a la realidad. Estamos hablando de gestión del cambio ahora, por tanto, este beneficio, digamos, de escucha activa de realidad, lo que va a hacer es poner en positivo a todas aquellas personas a las que les he preguntado, ¿no? Es decir, de alguna manera estoy subiendo al carro de la gestión por proyectos a todo el equipo porque han sido capaces de decirle lo que les preocupa y lo que no les preocupa. Y tú eres capaz de decirle, mira, esto lo vamos a resolver y esto no lo vamos a resolver ahora, lo resolveremos en el futuro. Y esto otro que has dicho, pues es muy interesante, pero por ahora no lo vamos a considerar. Bueno, pues si la gente se siente escuchada, todo esto, pues normalmente funciona mucho mejor. Ya sé que todo lo que os estoy contando es de sentido común. He empezado a decirlo. Simplemente lo que estamos intentando hacer es ponerlo un poquito en un solo pack, ¿no? El mensaje de esto sería, ¿no? Del efecto pinza parte uno y parte 2. Mirad, la gestión por proyectos es obligatoria, pero porque va a aportar valor al trabajo que haces diariamente, no solo a la organización, ¿no? Ese sería un poco el resumen. No sé cómo voy de tiempo. Fatal. Vale, voy a acelerar un poquito esto. Esta es muy fácil. Hombre, pues intentad empezar con viento a favor, es decir, escoged bien cuál va a ser el primer proyecto o el primer departamento, escoged bien cuáles son las personas que vais a incorporar dentro de la fase inicial, porque tú lo que quieres al final es, hombre, pues no quieres poner a, digamos, a los enemigos más acérrimos de la gestión por proyectos, no, hombre, no, querrás poner a aquellos que funcionen mejor porque tú lo que quieres es un éxito, digamos, ¿no? Meter proyectos que sean sensibles a la buena organización, esto creo que es muy importante, porque hay proyectos que a ver, si están bien o mal organizados da poco igual, ¿no? Porque al final el entregable pues va a salir, sea por lo que sea porque lo habéis hecho muchas veces, sea por, en fin, cualquier motivo, ¿no?
Sin embargo, si eliges un proyecto que es sensible a estar bien organizado, bien gestionado, ese es, digamos, que es un buen candidato, porque se puede ver bien midiendo los resultados. Es decir, tienes que medir los resultados antes y medir los resultados después, para poder vender la idea después a la organización de que, oye, esto es algo que funciona, la gestión por proyectos es buena y te tienes que sumar a ello. Creo que esta es la última sobre gestión del cambio. Es muy importante, a mi modo de ver, que devolváis algo de lo que obtienes. ¿Cuántas veces uno va, monta una PMO, se encierra en su cuarto, emite toda la normativa del mundo, gestiona los recursos, etcétera, y bueno, pues es feliz ahí en su despacho, ¿no? Bueno, creo que es muy importante devolver algo de lo que uno ha obtenido. Que sería, oye, pues a la dirección darle una visión de portafolio. Oye, ¿cómo van los proyectos? Quiero ver el conjunto, quiero saber cómo está aportando estos programas de proyectos a los objetivos que tenemos. Hombre, pues esto conviene dárselo, hay que tenerles muy en cuenta. A los project managers les puedes dar un buen método de planificación, de control, de recursos. Lo mismo con los miembros de los equipos, ¿no? Es decir, oye, pues un miembro de un equipo normalmente esto de la gestión por proyectos, lo único que siente es que le estás metiendo en una especie de corsé, que le estás diciendo lo que tiene que hacer, que es más evidente su trabajo o su falta de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues le tienes que devolver algo también, ¿no? Entonces es posible que si dice, mira, vas a tener un mejor entorno de colaboración, vas a tener una mayor visibilidad de tu trabajo, es decir, cuando hagas las cosas bien, pues va a resultar mejor. Bueno, pues son cosas positivas que puedes entregarles, ¿no? Y aquellos que, quizá aquí la palabra stakeholders no esté bien utilizada, bueno, pero a los demás, pero que estén interesados en el proyecto, pues también les puedes dar información, ¿no? Es decir, es clave que todos vean beneficios en PPM, porque si quieres desplegar de forma ágil la gestión de proyectos en organizaciones, no puedes permitirte ni una sola zancadilla, ni un solo palo en las ruedas, y cualquiera de estos puede serlo y de forma definitiva. Entonces es bueno entregar cuanto antes beneficios. Esto no me voy a detener demasiado, pero bueno, quería hablar un poco de quizá cómo enganchar a aquellos team members, a los miembros, a los participantes, digamos, de un nivel menor en la gestión de proyectos. Cuando digo un nivel menor, digo un nivel menor de la gestión, ¿no? Bueno, pues está bien porque destacar a aquellos que sean los que rinden mejor, pues siempre suele ayudar bastante en todo esto. Me he quedado prácticamente sin tiempo, no me voy a parar en la configuración de ITM Platform porque además quizá tenga menos interés, pero creo que es importante que tengáis al menos una idea de qué cosas técnicamente se corresponden con una herramienta que puede ser ITM Platform, que puede ser vuestro Excel, que puede ser el Project, que puede ser CAPPM o que puede ser Oracle Primavera que ha mencionado antes Jaime. Son cosas que tenéis que tener un poco en cuenta a la hora de configurar, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues hay plantillas de Quick Setup, etcétera. Entonces, bueno, pues hablamos de unidades organizativas, perfiles profesionales, qué tipos de usuarios, qué tipos de proyecto tienes, el reporting del que hemos hablado bastante, ¿no? ¿Qué informes tienes? Pues en nuestro caso hay informes públicos, privados, informes de seguimiento, etcétera. Estos tienen que ser diseñados. En términos de control de costes, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, quizás sea un poco un nivel medio aquí, como digo, bueno, pues cuáles son cuánto cuesta un ingeniero tipo A, ¿no? Bueno, pues ahí a lo mejor te interesa hacer estándares, cuáles son los costos por perfil profesional, costes en español de España, costos en español de América Latina. Perdonadme, nunca sé muy bien al final cómo mezclar esto y como tengo acento de español de España, pues lo pongo en español de España. Eh, los proveedores, el presupuesto por proyecto, las cotizaciones, en fin. El control de ingresos, lo mismo si es que tenéis ingresos. Eh, Esto es fundamental. Cómo se configuran las comunicaciones en una herramienta. Y sobre todo, si tenéis una herramienta no integrada, pues entonces esto es más delicado, pero no deja de ser igualmente importante, ¿no? Oye, ¿cuándo se informa al personal? ¿Cuándo saltan las alertas? ¿Cuáles son las plantillas con las que voy a comunicar? Todo esto creo que es importante que lo tengáis en cuenta, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí no me voy a parar porque aquí hay riesgos, hay alineamiento estratégico, etcétera, etcétera. También tenemos webinarios y bastante material sobre alineamiento estratégico, que quiere decir cómo aportan los proyectos a las organizaciones. Esto, si os interesa, os invito también a que nos lo pidáis a través del email, a través del chat o como queráis, ¿no?
Y creo que voy a acelerar un poquito. Bueno, esto es un poco de propaganda de que somos muy buenos. Vaya, esto lo único que quiere decir es, eh, bueno, si uno es así, pues sí, en plan simio, y luego quiere andar muy erguido y sin lanza, no puede pegar un salto de uno a otro, lo que tiene que hacer es pasar por el primer paso, luego por el segundo, luego por el tercero. Es decir, no intentéis meteroslo todo en la boca porque si no es muy difícil, ¿no? Entonces, os recomiendo que empecéis cuanto antes, sin miedo, no tengáis parálisis por análisis, pero lo hagáis de forma prudente, ¿no? Es decir, ni empezar, ni quedarse durante un año planificándolo todo y entonces a partir del año hacer un Big Bang, ni empezar el primer día sin tener claro cuál es el camino. De nuevo, sentido común. Y lo último, o penúltimo, porque creo que luego hay las conclusiones, pues muchas organizaciones nos preguntan, bueno, pero esto yo lo puedo hacer porque yo me siento incapaz, etcétera, o lo contrario, no, no, yo esto me lo hago yo solito porque soy muy bueno. Pues esto, una analogía buena que el otro día me contaba un amigo, es, bueno, pues es como si te compras una maquinita de estas, ¿no? No sé cómo se llaman, bueno, el nombre que tengan. Y te la compras y te la pones en el salón porque para los que estábamos en el hemisferio norte, empieza el verano y, hombre, pues quieres perder algo de tripita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te la compras y la pones en el salón o en la sala y lo ves ahí todos los días. Entonces, a ver, tienes dos estrategias básicamente. La primera es que lo haces solo, ¿no? Tú te subes a ella todos los días, estás motivado, etcétera. Bueno, pues la herramienta, es decir, en este caso sería el equivalente al ITM Platform, si quieres, pues te funciona porque te pones en forma, ¿no? Tú te subes todos los días y lo haces, estás motivado, ¡bum! Pues no, no tienes mucho más. Pero no siempre es el caso y creo que hay que ser muy honesto con esto. Muchas veces no tienes los recursos internos, no tienes el tiempo o no tienes la capacidad, y esto es muy importante, la capacidad de convencer a los demás dentro de tu organización. Ese 18% que decían que eran el llanero solitario, les meto en este saco. Es decir, son aquellos que conocen los beneficios, pero necesitan a alguien de fuera. Bueno, pues entonces necesitas ayuda, necesitas un entrenador, ¿no? En este sentido, os invito a que en IT en Platform tenemos un plan de implementación online que está muy bien y en 10 sesiones online, digamos, os podemos ayudar a ponerlo en marcha, pero si que necesitáis algo más serio, hay una red de partners que os ayuda, conocen bien IT en Platform y si les dejáis que os conozcan bien a vosotros, pues una forma de asegurar el éxito, digamos, ¿no? Porque estos webinarios están muy bien, pero al final se quedan en papel, si queréis, ¿no? Entonces hay que ponerlo en marcha, pues quizá no sea evidente. Estas son un poco las conclusiones con las que ya me voy a callar y vamos a leer un poco las preguntas que nos dé tiempo a responder o los comentarios que nos dé tiempo a exponer. Y bueno, pues recordad que decíamos, pues decide y define qué se centraliza o qué se homogeniza. Por favor, adoptad un modelo organizativo, sea cual sea, ¿no? Pero adoptad uno. Empezad con procesos sencillos, no sobrecompliquemos la cosa. Siempre con el apoyo de la dirección y además el apoyo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Apoyo no significa ir a dar una charla, sino significa otra cosa bastante más a largo plazo. Por otra parte, como veíamos, el bottom-up ofrece formación, convence y sobre todo aporta valor, que la gente de la organización, digamos, tu gente vea que estás aportando algo. Eh, Hombre, estamos nosotros en ITM Platform, pues os invitamos a que aprovechéis ITM Platform para impulsar todo lo anterior, porque no hay una solución en el mercado que sea más favorable que ITM Platform para esto, ¿no? Y no es que lo diga yo. Que penséis si necesitáis ayuda y yo os invito a que la pedáis. En general, si uno duda, entonces pide ayuda, que normalmente no es caro, es más bien barato y a la larga, desde luego, te vas a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Y, por cierto, bueno, pues utilizad la plantilla Kanban de este mismo webinario que de alguna manera os ayuda a hacer o a poner en marcha un proyecto de gestión, un proyecto ágil de despliegue de gestión de proyectos. Y yo creo que con esto he acabado. Le paso la palabra a Jaime. Bien, muchísimas gracias Daniel por la exposición y muchísimas gracias a todos por vuestra atención
y por todos los comentarios que habéis hecho. La verdad es que hay muchos, podéis seguir haciendo preguntas. Yo voy a picotear algunas porque no vamos a poder responder todas. Vamos a empezar con una que ha hecho Pablo Sepúlveda, que me parece bastante característica de este ámbito. Y Pablo pregunta, ¿qué se puede hacer cuando el sponsor del despliegue de la gestión de proyectos es de TI y no tiene peso dentro de la organización? ¿Cómo puede hacer para escalar esa sensibilidad que tiene y para convencer a la alta gerencia de que realmente hay que dar este paso? Bueno, pues es una pregunta tan buena como difícil de responder, porque depende mucho, claro, de la organización y yo no tengo todas las respuestas. Ahora, lo que sí te puedo decir es que me he encontrado en esa situación en el pasado, ¿no? Y yo mismo. Entonces, mira, normalmente TI no tiene un peso muy grande en las organizaciones cuando el CIO, el director de sistemas, no está en el comité de dirección. Que no sé si este es vuestro caso. Uh, y claro, uno no puede pretender, bueno, pues hasta que no esté el CIO en el comité de dirección no hacemos nada, ¿no? No. Pues mira, yo lo que os recomendaría serían básicamente dos cosas. La primera es utilizar ayuda externa, ¿no? Hay un dicho, bueno, soy malísimo con los dichos, pero es alguien de fuera vendrá que seguro que alguno me lo puede terminar. Bueno, es decir, todo aquel que venga de fuera normalmente tiene un peso mayor que los de dentro, ¿no? Y eso está muy bien porque además si el que traes de fuera va a defender lo mismo que tú, que es la gestión por proyectos, la dirección suele verlo con buenos ojos porque dice, mira, pues esta gente de TI que no tiene mucho peso en la organización, lo reconocen, no tenemos peso suficiente en la organización y nos apoyamos en personal externo, en consultores externos o en partners, de manera que nos ayudan a vender esto de alguna manera, ¿no? O ni siquiera a venderlo, sino a gestionarlo. Eso yo creo que sería una. La segunda, creo que tenéis que presentar los beneficios de la gestión de proyectos de forma sólida y de forma práctica. Mira, la mejor manera que yo creo que TI puede hacerlo es planificando los proyectos. Normalmente TI, cuando no tiene mucho peso, lo que hace es que responde de forma reactiva y tiene el director de comercial, el director de recursos humanos, el director de marketing, el director de producción que le están pidiendo proyectos. El director que más grita o más presupuesto tiene, normalmente es el que más proyectos hace. Y esto lo que hace es que TI se hunda cada vez más porque lo que tiene que hacer es responder a todos y básicamente entre los directores lo único que van a hacer los demás es quejarse de que TI no está haciendo lo que tiene que hacer o no le está atendiendo lo suficiente, ¿no? Aquí os recomiendo que busquéis, ahora si lo podéis hacer, en Google se llama el dilema del CIO. Si buscáis dilema del CIO ITM Platform os va a salir el artículo en primera instancia. Este artículo explica un poco cómo priorizar de forma inteligente, sólida y quitando la subjetividad los proyectos que os piden los clientes internos, ¿no? Cuando esto uno lo presenta en el comité de dirección como responsable de sistemas de información o de TI, la visión que tienen sobre uno cambia totalmente, porque lo que estás ofreciendo es subjetividad y estás ofreciendo una profesionalidad que te pone, digamos, incluso por encima de los demás, ¿no? Y eso es la gestión de proyectos a nivel estratégico. Es decir, tú estás decidiendo, no estás decidiendo, estás haciendo que la organización decida cuáles son los proyectos más estratégicos y cuáles se llevan a cabo, cuáles aportan más valor y cuáles se deben de quedar fuera. Eso es el liderazgo. Es decir, no lo estás haciendo tú, no lo estás decidiendo tú, pero estás haciendo que los demás lo decidan. Esto me parece que puede ser algo muy interesante si lo planteáis de alguna forma, digamos, más o menos sólida. Me ha quedado una respuesta un poco quizá larga, un poco vaga. Os invito a que, de todos modos, tenéis los correos electrónicos, creo, puestos en algún sitio. Ahora lo veréis en la siguiente transparencia. Tenéis el mío, por favor, escribidme cuando queráis y podemos seguir hablando de ello, ¿eh? O sea, no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario. Por cierto, ahí abajo veis que si tecleáis itm.pm, pues podéis abriros un trial de ITM Platform.
Bien, una pregunta acerca, por cierto, un comentario que han hecho varias personas es que si les interesaría un webinario sobre la combinación o la comparación entre metodologías ágiles y metodologías clásicas. Y en concreto, Estíbaliz preguntaba si se pueden integrar ambas en un mismo proyecto. Por ejemplo, en el caso de tener un proyecto tradicional, clásico, con un Gantt, que tenga un hijo que se gestionaría con una metodología ágil. No sé, Daniel, si quieres hacer algún comentario sobre esta pregunta. Sí, bueno, mi idea sería, la respuesta rápida es no. No puedes mezclar dos metodologías distintas en un mismo proyecto. Lo que sí puedes hacer es tener dos proyectos. Pero ten en cuenta una cosa. Primero porque las gestiones son totalmente distintas, ¿no? Si tienes dos proyectos, lo que estás gestionando en forma común, digamos, es el presupuesto, eso es muy interesante. Estás gestionando de forma común los recursos, que también es muy interesante. Eh, pero ten cuidado porque un proyecto predictivo, si tú has hecho que el segundo proyecto sea hijo, vamos a llamarle hermano, por no llamarle hijo porque si no uno tendría la... Uh, ten en cuenta que normalmente en el segundo, en el ágil, no vas a tener una fecha definida de fin. Con lo cual, digamos, tu Gantt ahí puede estar variando si quieres, ¿no? Entonces, mi recomendación sería, sí, si se puede, separando los dos proyectos de forma definitiva, digamos, de forma bastante clara. El jefe de proyecto no debería ser el mismo y sí deberíais de compartir aquellos elementos que sean comunes, como por ejemplo el presupuesto o los recursos. Estupendo, gracias Daniel. Pues yo creo que son ya las 5, pero vamos a mencionar una última pregunta, porque como no ha habido tantas, eh, vamos a ver un segundito. Por ejemplo, en el caso de Gerson, que nos pregunta que muchas organizaciones tienen una organización funcional y además trabajan con proyectos. De manera que en lo cotidiano es eso con lo que se trabaja. ¿Qué recomendaciones se puede dar para manejar esta dualidad de trabajo, ¿no? De la estructura tradicional por departamentos o funcional y el trabajo por proyectos? Esta pregunta da para un webinario, 3 debates y 4 telediarios, yo creo, porque es una pregunta enorme y enormemente interesante también, Gerson. Eh, Vamos a ver, cuando una organización tiene... es un tema de prioridades, a mi modo de ver. Cuando una organización tiene una organización, valga la redundancia, funcional y otra por proyectos, pues básicamente se convierte en una matricial, ¿no? Y entonces, claro, aquí el beneficio está en que lo funcional normalmente debe de atender a la especialización, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un departamento de ingeniería, tengo un departamento de diseño y tengo un departamento de producción, por poner unos, ¿no? Claro, está muy bien porque el director de producción, el director de ingeniería y el de diseño saben mucho de lo suyo y agrupan a sus personas en función de lo que verdaderamente saben, ¿no? Que será de sus competencias. Claro, luego sobre esto tú pones una dirección por proyectos y los proyectos requieren de este personal, ¿no? Normalmente el conflicto viene por las prioridades, es decir, ¿quién hace la gestión de recursos? Lo que me he encontrado más frecuentemente es que la gestión de recursos de la unidad funcional la hace el director funcional. Yo, el director de proyecto, le digo al director de diseño, necesito un diseñador. ¿Qué diseñador me va a dar a mí el director de diseño? Pues me va a dar el que más le convenga. Y esto normalmente va a ser un problema porque no necesariamente es lo que más le conviene al proyecto. ¿Cómo se resuelven estos? Bueno, este es un ejemplo de conflicto, porque seguro hay muchísimos más, ¿no? En los que nos vamos a entrar. Entonces, básicamente yo creo que la forma de verlo es priorizando, y aquí alguno me va a matar, por eso lo estoy diciendo tan despacito y no me atrevo a soltarlo, priorizando la dirección de proyecto. Es decir, la dirección funcional se tiene que ocupar de la coordinación técnica, pero todos aquellos aspectos que son críticos para el desempeño del proyecto, normalmente la tiene que decidir el director de proyecto.
Eh, si damos un paso más arriba, y esto es algo de lo que hablaremos en el futuro, porque estamos trabajando en IT en Platform en ello, es en la dirección por proyectos. Es decir, no es que haya proyectos y organización funcional, sino que la dirección, el comité de dirección transmite proyectos al resto de la organización. No transmite objetivos, no transmite valores, transmite proyectos a la organización. Y esto lo que hace es que le da un peso específico mucho mayor. Tan ideal como esto nos pueda parecer, es verdad que tiene algunas restricciones y algunos condicionantes. Como os digo, vamos a publicar, si os interesa, espero que estoy mirando a Jaime, que es el que dirige todo el tema de contenidos, pero yo creo que después del verano vamos a publicar un paper sobre la dirección por proyectos en organizaciones, dentro del cual pues abordamos todos estos asuntos, ¿no? Ya sé que no te he debido de contestar demasiado, pero bueno, creo que es lo que da, ¿no? Bueno, gracias Daniel. Esta va a ser, como decía, la última respuesta porque ya no queremos abusar de vuestra paciencia, pero me quedo con una sugerencia de Humberto Colín que nos recomienda que para responder esta pregunta, a quien quiera pues explayarse más en los detalles, puede acudir a un libro que se llama Director de Proyectos de Pablo Lledó. Así que ahí dejamos también esa recomendación. De nuevo, muchas gracias por vuestra atención. Esperemos que os haya resultado interesante y útil el webinario. Nos quedamos con vuestras sugerencias y preguntas. Vamos a responderlas también puntualmente cuando tengamos sugerencias que daros y os animamos a que nos escribáis si tenéis eh, alguna otra cuestión. También os animamos a que si os ha interesado la plantilla, os abráis un trial o si os interesa probar IT en Platform, pues podéis ir a esa dirección que tenéis ahí debajo y abrir un trial gratuito durante 2 semanas. Y por favor, también al cerrar el webinario os va a quedar una encuesta de satisfacción. Nos importa muchísimo vuestra opinión para poder seguir mejorando, ¿de acuerdo? Así que si podéis completarla, os estaremos muy agradecidos. Nada más, que tengáis un día muy productivo y muchísimas gracias.